que no colonizado los ambientes marinos simplemente porque no le ha visto un negocio directo en la colonización de dichos ambientes. Yo diría que submarino, porque en realidad marino sí, pues si no, no habrían barcos chinos dando vueltas ahí alrededor de nuestras costas. ¿Ya? Y lógicamente eso ha generado ya un grado de crecimiento poblacional bastante alto y en el límite de la saturación. Pero ojo, ese límite de saturación en cierta forma es normal, ¿ya? Porque nosotros tenemos un comportamiento de crecimiento de población tipo S, ¿ya? Que es un patrón S o curva S, también se conoce como crecimiento sigmoideo, ¿ya? En donde nos cuesta crecer inicialmente, pero una vez que conseguimos adaptarnos, nos mantenemos constantes en el límite de lo que el ambiente puede tolerar, ¿ya? Y lógicamente la industrialización, en cierta forma, es la que nos ha llevado a aumentar aún más el número porque hemos asegurado la sobrevivencia de mayor cantidad de individuos de nuestra población, ¿ya? Y por ende la edad, ¿cómo se llama? Se ha corrido la edad de la mortalidad, ya progresivamente la edad de la mortalidad se ha ido moviendo de los 60 a los 70 hasta los 80 años aproximadamente. Normalmente las mujeres duran más que los varones, por así decirlo, porque las mujeres tienen una fisiología o un índice metabólico un poquito más lento, como que a nosotros la testosterona nos agota también más rápido, ¿ya? Y lógicamente ahí podemos establecer de por qué la gran mayoría de las mujeres precisamente son las que llegan a los 90, 85, 90 años aproximadamente. El varón tiene el índice promedio un poquito, unos 5 años menos, pues entre los 75 y 80 años. ¿Ya? Bueno, ahí la AFP han hecho un cálculo que lo hacen con 115 años. Yo no conozco a nadie que haya vivido 115 años, así que ahí no sé cómo lo harán los señores de la AFP. Ya, pues, y debido al crecimiento poblacional y al avance tecnológico que nos ha hecho crecer progresivamente el último siglo, más de lo que teníamos que haber crecido, por así decirlo, es que lamentablemente eso ha generado un efecto en el ecosistema que algunos entendidos lo definen como un impacto negativo, ¿ya? Porque como aumentamos la superficie o aumentamos nuestra superficie, por así decirlo, sobre el planeta, la superficie de crecimiento, hemos empezado a invadir territorios de otros animales y por ende, ¿ya? Se genera ahí un fenómeno de competencia por los recursos, donde si nosotros tenemos un grado de adaptabilidad mucho mayor, ¿ya? Y más encima tenemos la ventaja de la tecnología, es difícil que los animalitos sean capaces de quitarnos ese terreno, es muy difícil. Lo más seguro es que el animal desplace su lugar geográfico en comparación al nuestro. Nosotros nos vamos a expandir nomás, ¿ya? Y el mejor ejemplo lo tenemos que en pandemia, ¿no? Como el humano se desplazó, por así decirlo, a sus cuevas, se escondió en las casas, los animalitos empezaron nuevamente a ver que el ser humano se recogió, por así decirlo, en su ambiente y ellos empezaron a poblar lo que alguna vez fue de ellos también, pues, ¿ya? Y de hecho se vio muchos pumas, avistamientos de cóndores, acá en Chile que lógicamente no se había visto, ¿ya? O no se veían hace mucho tiempo. Y en otras partes del planeta, de hecho, creo que fue mucho mayor. Teníamos osos. Acá Allá no se aparecieron, habían visto, o sea, se han aparecido pumas, por ejemplo. no, pero sí he visto acá literal en mi casa, no sé si son halcones. Ya, sí, pues puede Hay ser, pues, hay menos ruido. Pues. Y al haber menos ruido, los pájaros tienen la tendencia a aparecer nomás, precisamente son porque. terribles, Sí, pues, terribles. sí, pues. De hecho, Mataron una paloma acá los en halcones Chile. pueden pescar perros pequeños, gatitos nuevos, los pueden cazar pues, fácilmente. Está decapitaron una paloma y me dejaron el cuerpo acá, aquí, Sí, literal acá afuera. es que claro, Estaba yo asomada a la son ventana y así. pasó literal a centímetros de mi cabeza, no fue. No. Bueno, y palomas están amontonadas, entonces para ellos lógicamente hay mucho mayor disponibilidad de alimento en ese caso, lo que podría generar un crecimiento explosivo de algunos depredadores. Y eso también podría generar un desequilibrio en la cadena, ¿ya? Y todo por culpa de que el ser humano se recogió, ¿ya?
Ahí te das cuenta que a favor o en contra, en cierta forma, el impacto puede ser negativo. ¿Ya? A ver, vamos entonces. Impacto humano sobre el ambiente. Bueno, aquí tenemos estas clásicas definiciones. Pues, ¿ya? En el medio natural, por ejemplo, cuando el ser humano empieza a establecer estos índices productivos y empieza a consumir los recursos ambientales, es que el primer síntoma es que se empieza a perder la cantidad de especies disponibles en el ecosistema. ¿Ya? Y eso es lo que se define como biodiversidad. Lógicamente, si yo devasto un bosque, ustedes dicen, ah, perfecto, hemos cortado un montón de árboles, pero hay muchas especies que viven directa o indirectamente en una dependencia, o sea, en una dependencia con el bosque que fue talado, quemado, cortado, ¿ya? Por lo tanto, el cortar árboles ya genera un impacto negativo en el ecosistema. Y aparte de eso, va a generar un empobrecimiento de este mismo, precisamente porque al ir reduciendo el número de especies, podríamos llevar o llegar a la extinción con otras, ¿ya? Particularmente bichitos o en algunos casos productores, particularmente los productores. Y el problema con los productores es que si se eliminan los productores, pucha, la cadena alimentaria se va a empezar a ver reducida, pero nosotros no vamos a tener un impacto porque la gran mayoría de los recursos los tenemos asegurados. Entonces, en ese caso, los animalitos van a tener que verse severamente afectados. ¿Ya? Contracción de la área de distribución de las especies. En resumidas cuentas, el terreno disponible para los animales y las plantas se empieza a ver reducido precisamente porque nosotros nos expandimos. ¿Ya? Y es precisamente porque en cierta forma nos hemos adueñado del planeta y nos lleva a pensar de que los recursos están a disponibilidad solo para nosotros, cuando en realidad deberíamos consumir solo lo que nos limita a nuestro crecimiento nomás, pues no en ningún caso consumir más. Y ahí es donde está el problema. ¿Ya? Y por ende también, de hecho, esto en cierta forma es secuencial, a causa de una pérdida de la biodiversidad y un empobrecimiento del ecosistema, me va a llevar a la contracción de la área de la distribución de las especies, los lugares físicos que ocupan las especies se van a empezar a achicar y eso va a generar posiblemente una extinción. Quizás no masiva, ya como un evento de extinción que suelen ocurrir y que han ocurrido en el planeta cada cierto tiempo por algún cambio climatológico. ¿Ya? En este caso es primera vez que en la Tierra, creo yo, que la Tierra ha visto cómo una especie ha sido capaz de extinguir otra, ya, pero no de una forma tan masiva como un evento de extinción que ha sido generado a causa de un impacto natural. Todavía no hemos llegado a ese punto. ¿Ya? El caso más común es la famosa historia del meteorito que cayó en la Tierra y que posiblemente extinguió a los dinosaurios, pues ese fue un evento de extinción masiva. ¿Ya? Todavía no llegamos a ese punto. Ahora, si seguimos así, lo más seguro es que lleguemos a ese punto. ¿Ya? Extinción de especies, muchas veces, ojo con eso, muchas veces hay especies que se presumen extintas cuando en algunos casos no hemos llegado al fenómeno de extinción, solamente se ha contraído, la contracción que ha tenido el área donde habitaba esta especie, ya se ha reducido tanto que pensamos que está extinta porque ya no somos capaces de verla, ya, o cuantificar su número, ya, pero muchas veces sí se han visto. Hay un gatito del desierto, si no me equivoco, cercano ahí entre Afganistán, Pakistán, muy propio de ese sector mediterráneo, ¿ya? En donde, de hecho, se llama Gato del Desierto. Y un gatito que no se había visto, no lo habían visto hace como 30 años, ¿ya? Desde la época de la Guerra del Golfo que no se veía, desde la ocupación de la Guerra del Golfo que no se veía, ¿ya? Y lógicamente, de repente lo empezaron a ver 2015, 2016, y pensaban precisamente que el gato estaba extinto y lo vieron, o sea, ¿por qué estaba ahí? Muy simple, porque el gato se escondió, la población pequeña, reducida, se escondió tanto tiempo que por suerte el ser humano no la encontró, ¿ya? De hecho, inmediatamente que se descubre una especie, o en el momento que se descubre una especie que se presumía extinta, pasa a ser como especie protegida. Ahora muchas veces los gobiernos tratan de proteger el área, pero no tienen un grado de fiscalización muy alto. Entonces empiezan a aparecer estos cazadores y mientras exista demanda, lamentablemente, de estas especies en extinción, siempre va a haber gente inescrupulosa que los va a cazar y los va a matar. Y ahí caemos en otro problema que tenemos nosotros con nuestra capacidad cognitiva, que mientras más escaso, más caro es. ¿Ya?
Ambiente natural, ya. En los recursos energéticos. A ver, un recurso energético se entiende como recurso energético todo aquello que es capaz de activar el motor, por así decirlo, entre comillas motor, de nuestro índice de productividad. ¿Ya? Ahora principalmente el motor del índice de productividad son las energías. Y ahí tenemos distintos tipos de energía, energía petrolífera, tenemos benzina directamente, que son los derivados del petróleo, energía eólica, energía mareomotriz, ya que es la que genera, por ejemplo, la ondulación del mar. Se colocan unos como pistones hidráulicos que mueven una bobina y eso genera energía. ¿Ya? Bueno, están las termoeléctricas, la hidroeléctrica y todo el impacto que genera colocar una termoeléctrica o una hidroeléctrica, que también genera un impacto en el ecosistema, particularmente porque en el caso de la termoeléctrica voy a estar contaminando y botando CO2 industrialmente, y en el caso de una hidroeléctrica el terreno que voy a inundar. ¿Ya? Ahora, los principales recursos energéticos o que nosotros utilizamos como recurso energético, y que ahí también depende mucho de las potencias mundiales, por ejemplo, el petróleo. ¿Ya? El tema del petróleo es que el petróleo tiene, a ver, pensar que el petróleo es un recurso renovable en cierta forma, por definición lo es. ¿Ya? El tema es que su grado de renovación es muy lento. Es tan lento que tendríamos que extinguirnos nosotros para generar petróleo con nuestros huesos, una cosa así. ¿Ya? Por lo tanto, el petróleo se define como un recurso no renovable. O sea, lo voy extrayendo y tarde o temprano se va a acabar. Y ese temor que apareció en los años 80 de que se iba a acabar el petróleo en algún momento, y siempre lo tiraban para el año 2000, no, si se va a acabar por ahí cercano a los 2000. Bueno, yo no creo que estemos en el límite, ya, pero sí, lo más seguro es que en algún momento se va a acabar. Y de hecho los países primermundistas, los europeos principalmente, ya están pensando en generar motores eléctricos para los vehículos, por ejemplo, donde hay un subsidio estatal que hace que la gente prefiera comprar un vehículo con motor eléctrico que con un motor a petróleo. ¿Ya? Entonces va a llegar un punto en que el petróleo se va a dejar de usar. Eso, lo más seguro es que ocurra eso antes de que se gasten las reservas de petróleo. ¿Ya? Pero el petróleo se define como un recurso no renovable, por si acaso. Y el otro es el carbón, que también es un recurso no renovable. Lo que pasa es que el carbón en algún punto se iba a transformar en petróleo y nosotros lo encontramos en estado de piedra y lo empezamos a sacar. Y al final eso es lo que pasó. ¿Ya? Claro, pues, y el carbón, aparte, el problema con el carbón es que también genera una contaminación o un impacto en el ambiente un poco mayor que en comparación con lo era el petróleo en su momento. Actualmente yo creo que el petróleo se ocupa más que el carbón. ¿Ya? Y estamos hablando del carbón de piedra, no el carbón de madera, que es otro verso, o es otra cosa. ¿Ya? Por lo tanto, el ser humano también genera un desgaste de ciertos recursos, particularmente cuando el recurso no es renovable, como ahí aparece el caso del petróleo y el carbón. Cuando es renovable, por ejemplo, la energía eólica, ¿ya? Lógicamente vamos a disponer de viento siempre y siempre vamos a poder utilizarlo, o la energía solar, que es virtualmente inacabable, ¿ya? La energía que nosotros podríamos consumir del sol para generar electricidad, por ejemplo, es muy poca la energía que podríamos consumir y que incluso nos generaría un impacto en los productores que también consumen energía solar. No competiríamos por ello, por dichos recursos. ¿Ya? Por lo tanto, ahí sí, pues esos son productos renovables. ¿Ya? ¿Qué otro impacto también suele generar el ser humano? Y este otro, bueno, se me descuadró y eso que lo había acomodado, en la atmósfera. ¿Ya? Entonces tenemos un impacto en el medio natural con las especies, la población, la distribución de las especies, la competencia que nosotros generamos con las especies, sobre algunos recursos energéticos, particularmente los no renovables. ¿Ya? Los renovables siempre van a aparecer porque se renuevan. Y la atmósfera, lógicamente, también se genera un impacto y normalmente esto es por la industrialización que tenemos nosotros. Ninguna otra especie en el planeta tiene un grado de industrialización. Solamente hemos sido capaces nosotros de desarrollarlo en base justamente a la capacidad cognitiva que tenemos. ¿Ya? Porque pensamos que tenemos industria o una cosa así. ¿Ya? Elementos químicos contenidos en el smog. A ver, en el smog vamos a encontrar principalmente el dióxido de azufre, ¿ya? El SO2, el CO2, que es el dióxido de carbono. El dióxido de azufre genera la lluvia ácida, ¿ya? El CO2 va a generar el efecto invernadero. Ahora, es lógico que haya CO2 en la atmósfera, el tema es que no puede sobrepasar un límite. ¿Ya? El otro que también podemos generar es metano.
ya que tiene un efecto invernadero mucho mayor. El tema o la ventaja, por así decirlo, que tiene el metano es que el metano, por así decirlo, se va a quemar a cierta altura, ¿ya? Se va a quemar, pues así de sencillo. El tema es que al quemar se va a generar CO2. Entonces ahí igual genera un impacto el metano de forma indirecta sobre la cantidad de, perdón, directa sobre la cantidad de CO2, ¿ya? En el caso del dióxido de azufre, este precipita, ¿ya? Forma nubes que se mezclan con el agua y ahí es cuando técnicamente está formando ácido sulfúrico o ácido sulfídrico, cualquiera de los dos, pero es ácido igual y termina generando la clásica lluvia ácida, ¿ya? Y eso lógicamente me acidifica el pH de la tierra, daña directamente a las plantas, también puede dañar a los animales, no se van a derretir así como en los Simpsons, por ejemplo, cuando caía lluvia ácida. Ahí se exageró un poco el ejemplo, pero el tema es que sí, pues me acidifica la tierra y daña a los productores. Dañando la base de la cadena alimentaria, estoy dañando directamente a los animales también, ¿ya? Y lo otro es que los pueden mover ciertas cuencas marinas, ¿ya? Por ejemplo, lo puede mover un río, una cuenca lacustre, ¿ya? Un lago también podría reservar ácido, no así en concentraciones molares altas al punto de que los peces se derritan, pero sí me altera, vuelvo a repetir, el pH, ¿ya? Donde un pez habita, y ahí sí eso podría generar una muerte de una colonia de peces, ¿ya? Y las algas, que también son bastante sensibles a la concentración del pH. Y los otros son los elementos que, aparte de generar en algunos casos efectos de invernadero, también pueden generar un adelgazamiento de la capa de ozono, ¿ya? Lógicamente la capa de ozono, y ahí se ve, ¿ya? Mira cómo estaba en 1999, antes del cambio de siglo. Mira cómo estaba el 2006, ¿ya? Lógicamente se va perforando cada vez más la masa de la capa de ozono y como que a ver, nosotros particularmente nos hemos visto afectados en el hemisferio sur, pero la gran mayor, perdón, la mayor cantidad de humanos se encuentra en el hemisferio norte. Por eso es que nunca le han puesto nunca se han preocupado tanto con respecto a eso. Lo que pasa es que nosotros justo por mala suerte vivimos en ese límite, ¿ya? Justo nos vamos a quedar nosotros antes sin capa de ozono, antes que los europeos o los norteamericanos. Entonces, por eso es que ellos nunca se han preocupado tanto o en demasía de eso, ¿ya? Si, créeme que si la capa de ozono se hubiera perforado primero ahí arriba, ¿ya? En el hemisferio norte, sí, pues ya lo habrían arreglado ya. A esta altura lo más seguro es que ya no habría problema. Ahora, los afectan, ¿no? sí, pues, Los justamente. antes, el isol y esas cosas, ¿no? Sí, así es. Ahora, la capa de ozono puede regenerarse particularmente con ciertos fenómenos atmosféricos. Por ejemplo, tifones, tormenta eléctrica, erupciones volcánicas, eh, normalmente fenómenos de la naturaleza que para nosotros son muy adversos porque son muy violentos, ayudan a que el oxígeno de la atmósfera se rompa y ese oxígeno libre, por así decirlo, se acople a otras moléculas de oxígeno y generan el famoso ozono, que es como el ozono es como una excepción química en cierta forma, porque lo común es que el oxígeno forme dos enlaces entre sí, no tres, ¿ya? Ahí de hecho el clásico O3, como te digo, es una anomalía química, ¿ya? Y hay elementos que ya no se utilizan masivamente, como los CFC, los famosos clorofluorocarbonos, ¿ya? Pero sí quizás se puedan utilizar en industrias del tercer mundo, ¿ya? Bueno, nosotros somos países tercermundistas, ¿ya? Latinoamérica está compuesto por países tercermundistas. El único que quizás no sería tercermundista es Brasil, ¿ya? Pero aún así creo que se define, no creo que no, creo que los brasileños no se definen, no caen dentro de esa definición, son como países en vías de ser países del primer mundo. El tema es que, claro, podría ser que más de alguna industria pequeña todavía esté usando clorofluorocarbonato y no lo sepamos, o las regulaciones del gobierno no las detecten porque no tenemos fiscalización, y ahí volvemos al problema de la fiscalización, ¿ya? Particularmente, ya los CFC se descubrieron, por así decirlo, con el impacto que había en el ozono a principios del 90, ¿ya? Entre el 88 y 90 aproximadamente. Y de hecho ahí ya se dejaron de usar, pero se usaron desde la Segunda Guerra Mundial hasta el año 90, como te digo, prácticamente 40 años, ¿ya? Donde simplemente no existía la forma de evidenciar que había un daño en la capa de ozono. Lo empezaron a estudiar después, con un poco más de tecnología, ¿ya? Quizás el daño estaba,
y estuvo presente mucho antes, ¿ya? Pero lo evidenciamos, como te digo, a principios del 90. Y a principios del 90 yo me acuerdo, porque era cabro chico, me acuerdo haberlo visto en la tele, y gobiernos como los típicos, pues los gobiernos norteamericanos, los gobiernos europeos, como que esta cuestión era no, si esto es falso, esto son locuras, son simplemente para parar la industrialización, mentiras comunistas que echaban, ¿no es cierto?, lo que quedaba, lo poco que quedaba de la Unión Soviética, según ellos lanzaban esas mentiras para que ellos detengan su grado de industrialización, y era verdad, ¿ya? Y era precisamente, de hecho, por los contaminantes que ellos mismos producían. Así que una lástima, y nos vemos, lamentablemente nosotros nos vemos directamente afectados por culpa de la perforación de la capa de ozono. Vamos con, creo que este es el último, y este es el más fuerte en cierta forma, y de hecho es como el más común o más fácil de ver, ¿ya? El impacto sobre el ambiente que se genera sobre los océanos. ¿Por qué? Porque nosotros creemos que el océano es un enorme Pac-Man, por así decirlo, que se va a comer todo lo que nosotros seamos capaces de enviarle. El problema es que ya se empezaron a evidenciar, ya particularmente en los últimos 10 años, que el océano también está siendo saturado con plástico. El mejor ejemplo es el plástico, ¿ya? Y de hecho, mucha del agua que nosotros posiblemente estamos consumiendo también viene con micropartículas de plástico. La ventaja, en cierta forma, es que como no somos capaces de digerirla, ¿ya? Técnicamente la ingresamos y la sacamos como en la misma cantidad. No deberíamos fijar ese plástico porque no somos, como te digo, no somos capaces de consumirlo, no somos capaces de fijarlo a nivel digestivo, ¿ya? Pero sí se está saturando progresivamente el mar, y eso sí es cierto, los mares en realidad, no solo el mar, ¿ya? Tenemos residuos urbanos, los sistemas de alcantarilla vierten al mar todos los residuos domésticos. Bueno, eso era antiguamente, ahora supuestamente esta agua deberían tratarse, las que se definen como aguas negras. No deberíamos tener tubos que boten el agua directamente al río o al mar. Sabemos que aquí en Chile sí es así, las que famosamente nombradas por el gobierno como zonas de sacrificio, ¿ya? Donde ocurren fenómenos como eso, y de hecho basta con ver, se ve, yo creo que todos sabemos en algún punto cuando que hay un desagüe botando desechos al mar. Lo normal es que se trate, ¿ya? Y que el agua, técnicamente las aguas negras se vuelvan a transformar en algún punto en aguas limpias, y esto genera un ciclo de recirculación del agua potable, ¿ya? El tema es que, pucha, lo mismo, volvemos al mismo tema, lo más seguro es que, y de hecho se comprobó, pues, la famosa ESAL, que era la compañía de agua, por así decirlo, de la 10ª región, supuestamente a la gente le compraba por tratamiento, le pagaba, perdón, les cobraba, perdón, por tratamiento de agua, y ellos botaban las aguas negras al lago Yanquihue, las botaban al seno de Reloncaví en Puerto Montt, ¿ya? Entonces, lógicamente, ahí hay un problema de que la empresa no se hace cargo de los desechos, cuando en realidad sí se le está pagando por hacerlo, y ahí volvemos al tema de la fiscalización del gobierno, ¿ya? Cosas que pasan. Bueno, tenemos los residuos agrícolas también, que generan un impacto, cambio de pH, cambio de algunas variables, incluso algunos pesticidas también suelen tener metales pesados que entran a los ciclos de las cadenas alimentarias y no los sacamos así como así, ¿ya? Residuos agrícolas, sustancias para eliminar diversas especies consideradas como plagas y fertilizantes, y ojo con ese término, porque ese sí que lo he visto en la prueba, que es lo que se define como eutrofización. ¿Qué es la eutrofización? ¿Ya? Viene de eutrófico, ¿ya? Eutrófico es alimento, ¿ya? Un alimento, la ingesta de un alimento. Hay algunos pesticidas particularmente que contienen exceso de fósforo, ¿ya? Algunos detergentes también que se vierten al agua y que tienen el mismo fenómeno o pueden generar el mismo fenómeno de eutrofización. Tienen fósforo y tienen nitrógeno, ¿ya? El tema con el fósforo y el nitrógeno es que tanto las bacterias, en el caso del nitrógeno, y el fósforo, en el caso de las plantas, son capaces de consumirlas y considerarlas, por así decirlo, como nutrientes, ¿ya? Entonces, si yo echo detergente a la planta se come el detergente porque lo toma como un alimento, lo toma como fósforo alimenticio, ¿ya? En el caso del nitrógeno, la bacteria va a fijar nitrógeno como buena bacteria que es, ¿ya? Y va a consumir nitrógeno para generar sus propias proteínas, ¿ya? El tema ahí es que puedo tener crecimientos masivos, por ejemplo, de algas o microalgas en el mar, y pueden hacer que estas microalgas, al crecer, proliferar masivamente, consuman el oxígeno,
consuman otros nutrientes o simplemente, como en el caso de la marea roja, me contaminen los animalitos y generan un impacto en la cadena alimentaria, ¿ya? En el caso de la bacteria es lo mismo, puedo tener un aumento explosivo de bacterias, ¿ya? Y este aumento explosivo podría hacer que, no sé, pues al aumentar explosivamente las bacterias ya nadie más puede vivir porque la bacteria en ese lugar físico, en esa cuenca, particularmente lacustre o en ese río, ¿ya? ¿Por qué? Porque los animales se están viendo contaminados con esa bacteria. Ponte que esa bacteria libere toxinas, que mate a los animales. Entonces solamente vamos a tener esa bacteria en ese lugar, producto de que yo boté un desecho que tenía nitrógeno, ¿ya? Entonces, la eutrofización es el fenómeno en el cual yo boto algún desecho para mí, para el ser humano, ¿ya? Y que una planta o una bacteria lo considera como un nutriente y crece explosivamente, ¿ya? Y lamentablemente genera un impacto en el ecosistema porque si las plantas aumentan el número, consumen los recursos de los animales, el oxígeno para hacer su respiración celular, de los pececitos o de algún otro animal que viva ahí dentro de ese lago o río. Y lo otro simplemente claro, los animales se van a morir y las plantas quizás, dependiendo de qué tan contaminado, por así decirlo, progresivamente con ciertos desechos de las mismas plantas, podrían llevarlos también a la muerte de ellas, ¿ya? En el caso de las bacterias no, porque las bacterias son anaeróbicas, entonces no van a vivir, pero piensa que va a tener un lago, un caldo, literalmente un caldo de bacterias, lleno de bacterias, en el que ninguna otra especie va a poder vivir ahí. Voy a tener una pérdida de biodiversidad de forma directa, ¿ya? Residuos industriales con restos de alimentos, lo mismo, podrían generar eutrofización y también, y ahí está el problema, y también con metales pesados y sustancias químicas peligrosas. Aquí tenemos los clásicos relaves mineros, ¿ya? En los residuos urbanos, en los residuos agrícolas tenemos los clásicos también, riles, ya que agua con desecho, ¿ya? Los relaves mineros van a tener siempre metales pesados y si el metal pesado, como te decía, ingresa a la cadena alimentaria, podría afectar a los productores, quizás no los mate, pero sí los afecta, a los consumidores primarios, quizás los mate o quizás no, y los consumidores secundarios, donde caemos nosotros posiblemente, y ahí sí tengamos un impacto en el ser humano más o menos fuerte, ¿ya? Por ejemplo, el atún. El atún es un mejor ejemplo de eso. ¿Por qué? Porque el atún es una especie bien particular que lo que hace es cuando, a ver, un cardumen de atunes, cuando vive en el mar, va a comer muchos pececitos pequeños que posiblemente se contaminen con ciertos metales pesados. Y el atún, al comerse a esos pececitos, no se muere, pero acumula en la piel progresivamente una concentración de ese metal pesado y no lo elimina, ¿ya? Como que lo va guardando en cierta forma. El problema es cuando yo me como el atún, estoy comiendo todo lo que guardó, todo el metal pesado que guardó ese pececito, en este caso es atún, y yo me como la bomba de mercurio, por ejemplo, la bomba de plomo, ¿ya? Y posiblemente eso sí me genera un daño. El estudio de los metales pesados se llama bioacumulación. Ya progresivamente en la cadena alimentaria se va acumulando la concentración del metal pesado y como te digo, los que tienen mayor impacto son los consumidores secundarios, consumidores terciarios, ¿ya? Porque ellos consumen un volumen un poco mayor del escalafón anterior, pues del nivel antrófico anterior, ¿ya? Residuos de petróleo, bueno, ese también es un problema que tenemos aquí en Chile, por residuos de petróleo, las refinerías se sitúan en su mayoría, perdón, en las costas y los desechos de la refinería del petróleo va directamente al mar, ¿ya? Y eso lógicamente puede generar una pérdida de la diversidad. El problema del petróleo es que el petróleo es una cosa muy simple, ¿eh? El petróleo es oscuro, ¿ya? El crudo también es negro, ¿ya? El problema es que no se diluye en el agua, tampoco decanta en el agua, no es lo suficientemente denso como para caer, ¿ya? El problema es que si yo boto petróleo al mar, flota sobre el mar, ¿ya? Y el problema es que si abajo tengo especies marítimas, ya sea plantas, ya sea animales, el petróleo no los contamina de forma directa. Sí, lo puede hacer, ¿ya? Pero lo común es que no lo haga. Si vive en una profundidad por debajo de los 10 metros. El petróleo se queda arriba y evita que la luz solar entre
entonces las plantas que viven en el fondo no van a hacer fotosíntesis y se van a morir todos porque las plantas, todos dependemos de las plantas y del nivel productor, ¿ya? Por lo tanto, en ese caso, en la contaminación con petróleo, bueno, aparte de que hay especies que sí se ven afectadas, las que viven en la superficie del mar, esas se van a ver todas afectadas, pero las que viven en el fondo marino también se ven afectadas, particularmente porque se interrumpe la fotosíntesis. ¿Ves? La fotosíntesis es la puerta de entrada de la energía. Y finalmente, y el peor de todos, porque tienen una larga longevidad, ya tienen una vida media que es pero altísima, incluso supera la vida nuestra, son la de los residuos radioactivos. Y ahí tenemos el mejor ejemplo, la famosa central de Chernobyl o las japonesas, por la de Fukushima, en donde han tenido que ser como contenidas en cofres, ¿ya? Enormes cofres de cemento, porque la exposición al residuo radioactivo genera un daño en el material genético. Como que las partículas radioactivas emiten unas micropartículas que te atraviesan, y esas partículas al atravesarte es como que te vayan raspando tan rápido que te queman en cierta forma, y eso altera también el material genético y lamentablemente puede generar algunas afecciones en mi futura descendencia. De hecho, los primeros órganos que se ven afectados, no sé, bueno, los gametos como lógico, ¿ya? Porque están continuamente alterando su material genético, esos son los primeros en verse afectados. Y los segundos son los dientes. De hecho, las personas que han sido contaminadas por radiación, se le caen los dientes como primer síntoma. Y después empiezan a aparecer esos manchones producto de que se quemaron precisamente por esta exposición a estas partículas energéticas que vibran tan rápido que literalmente es como que te raspen, ¿ya? Lo que pasa es que no lo vemos, y ese es el tema, pues no se ve, ¿ya? No sé si viste la serie de Chernobyl, de hecho ahí se ve bastante, es bastante técnica esa serie, ¿eh? Es bastante buena en ese sentido, y precisamente ahí se ven los problemas de la contaminación por radiación. De hecho me acuerdo que aparecía un bombero de los que fueron recién a ver el desastre del incendio que se había generado, y tomaba una partícula de carbón, y el carbón es lo que utilizan, de grafito, no carbón, y el grafito es lo que se utiliza para sostener las barras de plutonio o de uranio, en este caso de uranio. Era una de esas barras, y esas barras estaban completamente irradiadas. Después ese pobre bombero murió de forma casi inmediata, pues al día siguiente, es que ya no estaba todo quemado prácticamente. Y no es porque se haya quemado por contacto, sino que literalmente lo atravesaron los rayos gamma que estaban emitiendo la partícula de grafito, o sea, la piedra de grafito. La fauna o flora que esté creciendo en esos sectores con radiación en este minuto está súper alterada también. Pero sobrevivieron, de alguna manera se adaptaron ¿Sabes a... por qué? ¿Y sabes por qué pasa eso? Muy simple. Volvemos al mismo tema de la pandemia. El ser humano ya no habita ese sector. Y como no habita ese sector, el animal es una cosa tan instintiva, pero en realidad no sé si sea instintiva o no. Como ya no hay humanos que les molesten, ellos se van a vivir donde no hay humanos. Y hay de todo, pues. Hay una biodiversidad enorme. Y como dices tú, se han adaptado a la radiación. No, yo no vi la serie porque la quise ver, pero en ¿Ya? realidad como que me chocó un poquito. No, pero o sea, en la crudeza sí, como te digo, es bastante técnica, ¿ya? De hecho, explican por qué precisamente ocurre la fisión nuclear y precisamente por qué explotó, y el daño que generó fue así de crudo, pues, fue así de directo. El tema era que el gobierno de ese momento, que era el gobierno soviético, no el gobierno ruso, el gobierno soviético no quería demostrar debilidad más cuando venía políticamente quebrantado, ¿ya? Porque ya cachaban que la cuestión era insostenible. Entonces, tener una falla de ese tipo era literalmente el punto final, era la pala final, la pala de tierra final en la tumba del gobierno soviético, ¿ya? Sí, lamentablemente ahí los norteamericanos jugaron sus fichas de una manera en la que fueron aislando progresivamente a estos países de los bloques comunistas, en donde prácticamente nadie comercializaba con ellos. Y ellos tarde o temprano se fueron empobreciendo porque no tenían comercio directo con nadie, solo entre ellos, ¿ya? Ese era el problema. ¿Por qué Cuba subsiste? Porque subsiste porque comercializa con países quizás socialistas, quizás comunistas, pero comercializa con países que son más grandes que ellos. Entonces, lógicamente, obtiene recursos, se obtiene beneficios, y por eso se mantiene. Pero sostener ese grado de, entre comillas, capitalismo cuando no eres capitalista en un país tan grande o en un bloque económico tan grande como era el de la Unión Soviética,
iba a hacer que se cayera tarde o temprano, porque al final los norteamericanos eran mucho, en número superaban a la cantidad de países que tenía la Unión Soviética. Lo que pasa es que no los englobaba en un único conglomerado, ese era el tema. Bueno, cosas de los 80. Pero sí, bueno, si puedes verla, como te digo, desde el punto de vista un poco más técnico, sí, trata de mirarla porque, como te digo, explican muy bien el fenómeno. En internet hay otra, si no queréis ver la de Chernobyl, hay un documental muy cortito que dura como 30 minutos, pero de la central de Fukushima, ¿ya? Y las de Fukushima, de hecho, explican bastante, igual, aún con un grado técnico más o menos, o sea, no es alto, es entendible. Yo tampoco soy físico nuclear, entonces no, hay muchas cosas que no sé. Pero lo explican de una forma bastante didáctica al punto en que se entiende por qué ocurrió lo que ocurrió producto del terremoto. O sea, al final fue el terremoto el que le generó la tendala a la central. Pues si la central hubiera sobrevivido, sí, pero lamentablemente Godzilla movió la Tierra y le generó el problema con la, ¿cómo se llama? Los reactores, porque ahí tuvieron un problema de que los reactores no se les cortó el suministro de agua. Y como le cortaste el suministro de agua, no tenías cómo enfriar el material nuclear. Y lamentablemente, creo que en ese caso se cortó, a ver, deja cortar, se cortó el suministro eléctrico. Eso fue lo que pasó producto del terremoto. Y la central estuvo sin electricidad mucho tiempo y no había un generador propio de la central. Entonces, al no circular agua, no tenían cómo enfriar el material radioactivo y esa cuestión se fue, hizo ¿cómo se llama? Hizo fisión, pues, y lamentablemente pasó algo parecido a lo que pasó con la central de Chernobyl. Parecido en el sentido de que fue un problema de ingeniería. O sea, al final el problema de Chernobyl fue ese, fue un problema de ingeniería. Y desarrollo sustentable. Veamos la hora. Si no. 16:05. Te va a quedar a la clase después. Lo que pasa es que tengo a los otros chicos que empiezan a las 5. Sí, porque va a revisar el ensayo, ¿no? Sí, de hecho vamos a revisar las preguntas que nos faltaron, que son 10 preguntas. O sea, revisamos la clase pasada las 10 primeras y las 10 primeras, y ahora nos toca las 10 finales. Mira, no me queda mucho, pero lo más seguro es que se empiecen a conectar. Por último, para servirnos otro vaso de día. Aquí, mira, veamos el desarrollo sustentable en la otra clase. Yo tengo preparada 3 diapositivas, es poquito, ¿ya? Esto es un poco más moderno, por así decirlo, lo del desarrollo sustentable, ¿ya? Así que veamos la próxima clase, y la próxima clase después, como nos va a quedar más tiempo, podemos hacer ejercicios, ¿ya? Ejercicios de lectivo, y los vamos explicando al tiro, ¿ya? Ya, perfecto. Entonces, voy a dejar de compartir, ahí sí. Y lo más seguro es que los otros chicos se conecten ligerito. Si quieres, mira, voy a suspender el audio y voy a suspender el video, porque voy a llenar mi vaso con agua por último, ¿ya? Y nos sirve para tomar un descanso un ratito, ¿ya? Sí. Ya, Milena, nos vamos y nos volvemos a ver. Sí. Vale.